Muy bien, comencemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre de Jesús. Madre de la divina gracia, ruega por nosotros. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bienvenidos a la segunda plática del repaso de nuestra fe. Estamos siguiendo el libro de la fe de la Iglesia por el Padre Antonio Royo Marín. En la gloria esté, ¿no? La paz descanse. Un padre español dominico, padre tomista por excelencia, ¿no? Entonces, cuando tienen un libro del Padre Antonio Royo Marín, tienen la seguridad de que está transmitiendo la misma doctrina de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y también hizo un resumen en 1000 páginas de toda la espiritualidad de forma sistemática, ¿verdad? De los santos. Entonces, habiendo estudiado a Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Santo Tomás de Aquino, se hace toda una ciencia, digamos, de la santidad, ¿no? Que expone en muchas páginas, y hemos subido al internet también varias pláticas sobre su resumen de su libro de la teología de la perfección cristiana, que se llama Ser o no ser santo. Esta es la cuestión, ¿no? La cuestión de nuestra vida. Bien. Entonces, pero sin la fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Como dice San Pablo a los hebreos, de modo que necesitamos la fe para complacer a Dios. Entonces, nadie sin la fe se puede salvar, ¿no? Y vamos a ver hoy qué significa esta frase, ¿no? ¿Okay? Entonces, pero bueno, estamos de repaso. Entonces, de la primera plática, primeramente hablamos de la fe como la fe simplemente humana, para que veamos brevemente que un acto de fe, de confianza en los demás, es algo razonable. Lo hacemos cada día, pidiendo direcciones, recibiendo prescripciones médicas, ¿verdad? Aconsejándonos con nuestro mecánico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la fe en el sentido humano? Simplemente de confiar, ¿verdad? En lo que nos dice otra persona, ¿ok? Confiar en lo que nos dice otra persona, ¿ok? ¿Y qué es el motivo de confianza? Pues la honestidad de la persona, ¿verdad? Su veracidad y honestidad. Si es una persona buena, confiamos en lo que nos dice, ¿ok? Además, si muestra que tiene inteligencia, ciencia, conocimiento del tema que nos expone o nos explica, ¿no? ¿Ok? Eso es simplemente la fe humana. Y la lección aquí es que es el acto de fe es razonable, ¿ok? Para alguien que quiere insistir con un espíritu científico exagerado de que no voy a creer hasta ver, pues nadie actúa así, ¿no? Entonces todos tomamos la palabra de otras personas. Y además, entre las ciencias inductivas, ¿verdad? Que siempre tienen un desarrollo porque vamos descubriendo más, siendo inductivas, ¿no? La biología, por ejemplo, la física. Como ustedes saben, en la larga historia siempre hay nuevas revoluciones, ¿verdad? Por nuevos descubrimientos que nadie tomaba en cuenta antes, ¿ok? O por más tecnología descubrimos más y se va desarrollando. Pero ¿quién ha estudiado todos los libros de Einstein, por ejemplo, no? Más bien, creemos en sus teorías también, ¿verdad? Porque no podemos ver lo que la mayoría, entonces no ve las mismas conclusiones, sino confiamos por su inteligencia y por su veracidad o honestidad, ¿no? Bien, entonces luego vimos lo que es la fe divina. Que nos define, primeramente nos dio la definición de San Pablo, que fue la lección de San Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las cosas que no se ven. Entonces, ahí vemos la importancia de la finalidad de la fe, ¿ok?
Entonces es para ya poseer en parte lo que esperamos, que es el cielo. ¿En qué consiste el cielo? Pues la visión de Dios. Entonces la fe es cierto preludio, estar cara a cara con Dios en las tinieblas, ¿no? Entonces, pero ya es el inicio de la justificación, ya es un preludio intelectual, digamos, de la visión de Dios mismo, en la cual consiste nuestra felicidad. ¿Okay? Entonces luego nos dio la definición del Concilio Vaticano I, que es una virtud, la fe es una virtud sobrenatural por la que, con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo que por Él ha sido revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas, percibida por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede engañarse ni engañarnos. ¿Okay? Esa es la definición tal cual de la fe. ¿Qué fueron las lecciones importantes? Primeramente es un don, es una virtud sobrenatural, ¿okay? Que Dios infunde en nuestra alma. A diferencia de simplemente saber algo, y dice, por la cual creemos con certeza las cosas que Dios revela. ¿Okay? Entonces, a diferencia de una ciencia, por ejemplo, en la Tierra Santa hay judíos que dan tours, ¿okay? Entonces a la gente peregrina de visita. Y para dar el tour bien de una iglesia católica, estudian la teología católica. Ahora bien, ¿creen en la fe católica? No, pero la saben, ¿verdad? Como uno puede estudiar la mitología griega, ¿no? Y explicar todas las creencias de los griegos antiguos sin creer en ellas, ¿no? Entonces, por analogía, entonces uno puede saber algo de la fe, de su contenido, pero sin creer en ella, ¿ok? Entonces, ¿por qué no? ¿Pero qué es la clave? Entonces, bueno, las lecciones que vimos, una virtud sobrenatural. Si es un don de Dios, tenemos que ser primeramente humildes y agradecidos, ¿ok? Porque ¿quién va a seguir dando un don a una persona si esa persona es ingrata? ¿No? Entonces, que nunca tomemos nuestra fe por sentido, digamos, sino que demos gracias a Dios cada día por la fe. Si es un don, lo podemos pedir. Les conté la historia de la señora que dijo, me gustaría tener la fe que ustedes tienen, viendo que les hace alegres, sin dependencia material. Ellos están haciendo muchos sacrificios. Estábamos en una peregrinación de pro vida por todos los Estados Unidos, ¿no? Entonces, haciendo mucho sacrificio físico, todo el verano, caminando, como 20, 30 kilómetros cada día y mucho calor, pero alegres, ¿no? Porque tenemos a Cristo y estamos amando a Cristo por este sacrificio, por este servicio. Llama la atención de la gente que dice, me gustaría tener lo que ustedes tienen, ¿no? Pero no la tienen, ¿ok? Pero primeramente tenemos que pedir para que la recibamos y además pedir que Dios la aumente, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan del Señor en el Evangelio que dice, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad? Que Pedro cree para ya empezar a caminar sobre las aguas, pero luego empieza a dudar, tiene una fe muy débil. ¿Okay? Pero acuérdense, el fundamento de la vida cristiana es ser un mendigo, ¿no? Simplemente pedir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la misericordia? Sino de sentir en el corazón, cordia, la miseria de otra persona. Entonces, ahí está nuestra estrategia, ¿verdad? Con Dios, demostrarle y presumir nuestra miseria, ¿verdad? Mira Dios, cuán miserable que soy, ayúdame, ¿verdad? Entonces, y sí nos va a ayudar, porque quiere la salvación de todos, ¿ok? Bien, ¿ok? Con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios, necesitamos la gracia, queremos ser verdadero y no opinión. Si alguno piensa que, yo soy de la opinión católica, ¿es católica esa persona? No. Tiene que creer la fe católica como verdadera, porque es revelada por Dios. ¿Ok? De modo que podemos tener 1000 preguntas de la fe, pero ninguna duda. ¿Ok? Aquí coloquialmente usamos la palabra duda para pregunta. Tengo una duda. ¿Ok? Un dubium, ¿no?
Pero de dudar, tal cual, en el sentido preciso, será en contra lo que escribí antes, ¿no? De confiar en la persona, ¿no? Es ya cuestionar su veracidad. Entonces, ¿de veras me estás diciendo la verdad? Ya no sé. Si decimos eso a Dios, ya hemos roto nuestra relación con Él, que consiste en esa dependencia y sumisión de nuestra mente a Él, ¿ok? Entonces, no podemos dudar, pero podemos tener 1000 preguntas, como dice San Agustín. Y, otra vez, el Señor nos pone el ejemplo del niño, ¿verdad? Entonces, el niño tiene 1000 preguntas, ¿verdad? ¿A partir de qué? 2, 3 años. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta, ¿porque Dios hizo el mundo así? ¿Por qué? A ver, entonces tienes que portarte bien para llegar al cielo y preguntarle, ¿ok? Ok, bien. Pero ese es el deseo más grande del hombre, más profundo, más fuerte, como dice Aristóteles, el deseo de saber la causa. Por eso nuestra felicidad consiste en conocer a Dios y en su luz ver la luz de todas las cosas, el por qué. Ya no nos quedaremos con ninguna pregunta. La mente va a estar por fin satisfecha. Ya veo por qué, ¿no? Viendo a Dios como es. En el cielo no vamos a creer en ningún misterio, porque todos serán patentes y desnudos, digamos, ante nuestros ojos, ¿ok? Bien, pero tiene que ser con esta creencia verdadera, ¿ok? ¿Me explico? Entonces el niño piensa que su padre sabe todo, por eso sigue preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces no duda de su papá, más bien quiere saber más, ¿ok? Entonces por ende podemos hacer 1000 preguntas, pero nunca una duda de la fe. Y eso exige obviamente humildad de nuestra parte. Y tengan la confianza, ¿ok? Porque es táctica de Satanás, de los demonios, de sembrar dudas para alejarnos de Dios. Sin la fe es imposible agradar a Dios e ir al cielo. Entonces, si dudamos de la fe, pues ya la vamos perdiendo y nos alejamos de Dios, ¿verdad? Por la fe que es la ausencia de la fe, que es el principio de la justificación, ¿ok? Entonces, él va a sembrar dudas. Pero ¿cómo vencemos las dudas o las tentaciones en contra de la fe? Por huir, ¿no? Dicen los santos. Contra las tentaciones de lujuria y de tentaciones en contra de la fe, ganamos y vencemos por huir. ¿Okay? ¿Qué fue el primer error de la primera mujer? ¿Qué era su punto débil? ¿Quieren saber? Curiosidad. Exactamente. Entonces la curiosidad. Su primer error fue de dialogar, de chatear con el chamuco, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué dices tú? Pero Dios no lo dijo así, o bueno, sabes que, ya saben dudas. Pensando, Dios quiere mi felicidad. Mi marido está imponiéndome una regla para que yo no sea igual como él y como Dios, ¿no? Entonces, se llenó la cabeza con dudas por una mala curiosidad, ¿no? De haber consentido a esta conversación con el diablo, ¿ok? Más bien, debemos decir, cuando pudo haber dicho, pues habla con mi marido. Él es mi cabeza. Él recibió el mandato de Dios, habla con él, ¿no? O este huerto es católico, fuera. Con las sectas, con los diablos, no, ¿ok? Entonces, preguntar, y para que tengan más confianza también, hagan de cuenta, Santo Tomás de Aquino, nuestro patrono intelectual de nuestra fraternidad, escribió tomos y tomos y tomos y tomos y tomos y tomos de teología. ¿Okay? Tenía 5 escribas para dictar a 5 personas a la vez. Todo le ocurría de insights, de luces sobre la fe y cómo explicarlo. Y eso me acuerda de, entonces tú escribes, y necesitaba 5 escribas para hacer sus obras de teología. Y él, pues el sabio más santo, santo más sabio, dijo que la gracia más grande que había recibido, después de haber recibido el don de castidad, de una forma perfecta, ¿ok?
Entonces, sus hermanos, su familia no quería que fuera religioso. Entonces lo encerraron como preso en un castillo suyo, una familia noble. Entonces, y metieron una mujer de mala vida para tentarle. Entonces él sacó una leña, entonces, ¿no? de madero del fuego y la corrió. Hizo la señal de la cruz sobre la pared, se hincó a rezar y un ángel de Dios le hizo una cintura de castidad espiritual, de modo que nunca tuvo después tentaciones en contra de la castidad. Un don muy importante para lo que hizo después. Escribir teología de la forma más científica, más exacta, sin jamás desviarse por emoción. Puedes leer miles y miles y miles de páginas de Santo Tomás y nunca vas a ver una expresión emocional. ¿No? Impresionante, ¿no? Bien. Entonces, pero además, tenía un corazón muy grande. Lo que rezamos todavía en las oraciones de la bendición del Santísimo Sacramento, el tantum ergo sacramentum. O cuando vamos en procesión en Corpus Christi, tenemos un himno poético que contiene todas las verdades de la fe sobre la Eucaristía, con expresiones poéticas y bellas y inspiradoras. El Laudación, ¿no? Laudación Salvatore. Entonces, todo una teología poética de la Santísima Eucaristía, escrita por Santo Tomás de Aquino, ¿no? Igual, adoro te devote latens deitas. Un himno que conmueve mucho Santo Tomás de Aquino, ¿ok? Pero para hacer la teología de la forma más exacta, tiene que ser según la razón, iluminada por la fe, que hizo por excelencia. Bien. Y su método era de empezar cada artículo con una objeción en contra de la fe. Normalmente son 3. ¿Okay? Entonces, ¿existe Dios? Él dice, en primer lugar, y me asustó porque estaba en la universidad, y dije, pues, ¿qué voy a hacer? Fui a la misa con las monjas a las 6:30, no tengo clase hasta las 8:30, pues, está abierta la biblioteca, voy. Entonces, ¿qué es eso? La Suma Teológica. A ver qué dice. Y no sabía de su estilo. Entonces empecé a leer. Parece que Dios no existe. Porque si Dios es la bondad infinita, pues no cabe nada más a lo infinito, pero existe el mal, o no existe, o no es infinitamente bueno. ¿Qué es eso? ¿Quién es este hereje? ¿Qué dice? ¿Santo Tomás de Aquino? ¿No? Y luego, eso se de 3 objeciones súper sabias, luego las contesta, ¿no? Entonces, de hecho, les conté que un enemigo de la fe, un genio malvado de la Revolución Francesa masónica, Voltaire, entonces estaba leyendo un día la Suma Teológica. Sus amigos preocupados, ¿qué haces? ¿Te vas a convertir? No. Pero no hay mejores objeciones en contra de la fe que las que da Santo Tomás de Aquino. Anticipando objeciones, por ejemplo, de Lutero. Cuando habla de la fe, dice, parece que somos salvos por la fe sola. Lo que dijo Lutero. Ya había interpretado a San Pablo de la forma distorsionada, o ya vio la posibilidad, que es del primer siglo, ¿no? Porque los Nicolaitas, entonces los seguidores de Nicolás, un Nicolás hereje, en el primer siglo, como menciona San Juan en el Apocalipsis, ellos decían eso, que ya somos salvos por la gracia, no importan las obras, como dice San Pablo, de modo que podemos seguir fornicando y cometiendo la impureza, porque no afecta a la salvación. Eso fue ya condenada como herejía en el primer siglo por el apóstol San Juan, que luego descubrió de nuevo ese pobre enfermo Martín Lutero, ¿no? Bien, ¿ok? Entonces, para que tengan esa confianza, no pueden tener una pregunta que no ha hecho Santo Tomás de Aquino, ¿no? ¿Okay? Entonces, y los más sabios después. Es como estudiamos la teología de esta forma socrática, de empezar con la pregunta, con la duda, ¿verdad? Del mundo, sin dudar de que Dios sabe la respuesta, ¿okay? Para que tengan más confianza, ¿no? Humana de que, porque es por fin, si Dios lo revela, Él no puede engañarse ni engañarnos, ¿okay? Siendo la verdad infinita, suprema, ¿okay?
Bien. Y además nos mencionó por fin que, sin embargo, para el primer Concilio Vaticano, para que el obsequio de nuestra fe fuera conforme a la razón, quiso Dios que a los auxilios internos del Espíritu Santo se juntaran argumentos externos de su revelación, a saber, hechos divinos, y ante todo los milagros y las profecías, que mostrando de consuno luminosamente la omnipotencia y ciencia infinita de Dios, son signos certísimos de la revelación divina acomodados a la inteligencia de todos. ¿Okay? Porque la pregunta es, luego, ¿cómo saber que Dios está revelando tal doctrina? Si pregunto a todos ayer escuché una blasfemia en la tele, entonces estaban comentando unos laicos en un canal de la tele, entonces sobre la visita del Papa. Entonces, sí, estaba ahí en donde explotaron las Torres Gemelas, ¿no? Y hubo muchos representantes de muchas religiones, porque así es la ciudad de Nueva York, ¿okay? Entonces, era nomás una reunión para pedir por la paz, para evitar violencia entre las religiones. Ok, eso está bien. Pero, ese comentarista dijo después, bueno, es que la idea de que, mi Dios es el verdadero y el tuyo es el falso, es que, mira, es el mismo Dios, nomás que se manifiesta de modos distintos a varias religiones. ¿Suena bonito? Todo me parece bonito, como dice la canción. Todas las religiones me parecen bonitas. ¿Qué bonito? ¿No? Ok. No, entonces, eso, ok, qué bonito sentimiento, pero qué tonta la idea. A ver, entonces Dios dijo a Mahoma que yo no soy una trinidad de personas. Y al que dice que yo tengo un hijo, que es Jesús, blasfema. ¿Okay? Dios dijo eso a Mahoma, pero dijo a nosotros que es una trinidad, ¿no? Y dijo a los judíos en el Talmud de que Jesús está en el infierno entre excremento. ¿Okay? Debemos respetar esta creencia también del Talmud y del Corán. Eso dice el Talmud. ¿Okay? Entonces, vamos a respetar las varias manifestaciones de Dios contradictorio y esquizofrénico. Pues no. A ver, qué blasfemia. ¿Ok? Entonces, pero la buena pregunta es, obviamente, si son de sectas de muchas generaciones, es gente sincera, ¿ok? Puede ser de buena voluntad, y es un proceso, obviamente, de convertir a una persona, no simplemente echarle en cara, aquí está el dogma, créelo o vas al infierno, ¿ok? Pues obviamente en el trato normal tenemos que ganar una confianza, ver sus motivos, explicar con paciencia. Recuerdo de un profesor en el seminario, él se ha dedicado toda su vida a la apologética, ¿no? Y convertir a los protestantes. Y nos enseñó a veces hasta que no sigas echándole al argumento en la cara, si se va a enojar y alejarse, ¿no? Una cosa es el foro público. Si estamos de radio, si estamos de tele, alguien ataca, mi obligación es defender la verdad que Dios ha revelado. Pero en conversación privada, mi obligación es salvar esta alma. ¿Okay? Ya dijo, a veces tuvo que dejar el argumento. Bueno, okay, vamos a seguir entonces la próxima semana cuando nos reunimos. Pero quédate para comer, mi esposa cocina muy bien, ¿no? Entonces, de familia italiana, entonces, muy buena cocina. Y ganó más y más amistad con esta persona. Ya con más confianza, se iban, digamos, sus prejuicios y este rencor, resentimiento en contra de la fe católica, en contra de los católicos. Y después de un año le ganó. Se recibió en la iglesia, se bautizó, se confirmó y él era su padrino, ¿no? Entonces, bien. Pero que evitemos todas esas expresiones necias que hacen la fe católica una opinión. Si crees que una opinión, ya no tienes la fe católica. ¿Okay? Te informo. Y espero que te gusten el calor, ¿okay? Y el fuego. ¿Yeah? Espero que no. Ok. Entonces, ¿cómo saber que Dios lo ha revelado? Signos, milagros y profecías. ¿Okay?
Tan importante, por ende, en sus familias, formando sus hijos, enseñarles, no es nuestra opinión, es lo que Dios ha revelado. ¿Okay? Si leen este libro del padre Eliezer Salesman, de hecho su apellido es español, no es Salesman, que parece como salesman, al que vende cosas, ¿no? Pero es un colombiano que puso, por humildad, pues un apodo, ¿no? Entonces, pero pueden leerlos en EWTN. Si ponen en el Google EWTN Santoral, ahí está todo el libro, ¿ok? O lo pueden comprar de 4 tomos, 100 pesos cada tomo, ¿verdad? Las vidas de santos, ¿ok? Pero narra en cada santo cómo se hizo santo, las virtudes, ahí aprenden la doctrina, y ahí escuchen de sus milagros que hicieron los santos también, ¿ok? Y como los niños aprenden por ejemplos, ¿no? ¿Verdad? Por las cosas sensibles. Si están leyendo de santos cada día, eso les queda grabado de memoria, ¿ok? Tan importante, ¿ok? Pero estudiar los milagros que hicieron, en cada proceso de canonización se exigen a lo menos 2 milagros, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe, santos incorruptos, milagros eucarísticos, etcétera, etcétera, ¿ok? Estudienlos para siempre insistir en la objetividad de nuestra fe, ¿ok? Que es un don de Dios, en ese sentido subjetivo, pero que tiene un contenido y signos externos, ¿ok? Bien, ¿ok? Ahora bien, llegamos a la fe divina como acto, y dice Santo Tomás de Aquino, que es el asentimiento sobrenatural por el que la mente, bajo el imperio de la voluntad y el influjo de la gracia, se adhiere firmemente a las verdades reveladas por la autoridad de Dios revelante. ¿Qué quiere decir? La fe es un don que recibimos. También es un acto nuestro que tenemos que hacer para creer en Dios cuando ya lleguemos a la edad de discreción, con el uso de la razón. ¿Ok? Entonces, como los niños tienen la fe, ¿verdad? Pero no entienden el contenido, nomás saben que el padre sigue hablando y hablando y hablando y empiezan a llorar y cuándo va a terminar y yo quiero mi desayuno, mi leche. Okay. Bien, entonces, es también un acto. ¿Y qué son los puntos importantes aquí? Digo, no les voy a dar una credencial, un título de teología, por fin, ¿no? ¿Ok? Nomás vamos a ver las definiciones porque son precisas y luego meditar los puntos importantes para nuestra santificación y defensa de la fe. ¿Ok? Entonces, la fe como acto. Okay, aquí tenemos la mente bajo el imperio de el asentimiento sobrenatural. Un asentimiento sobrenatural. La mente se adhiere, la mente dice bajo la voluntad, bajo la influencia, muy temprano, bajo el imperio de la voluntad, y al influjo de la gracia. Se adhiere firmemente a las verdades reveladas por la autoridad de Dios revelante. ¿Qué? Se adhiere firmemente a las verdades reveladas. ¿Okay? Y otra vez el motivo al final, por la autoridad de Dios revelante, de Dios que revela. ¿Okay? Otra vez no es opinión. ¿Okay? Ya tratamos eso. Nomás lo que quiero comentar de esto. Ok, el acto de fe
Es un acto de la mente, ¿no? Porque estamos hablando de su objeto, que son verdades reveladas. ¿Okay? Pero nótense, bajo el imperio de la voluntad. ¿Por qué es así? Porque por fin no vemos intrínsecamente las verdades de la fe. Entonces, ¿ustedes creen que Jesús está presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el Santísimo Sacramento del altar? Sí. ¿Lo han visto? No. ¿Es un milagro? Técnicamente no, porque no hay un signo visible, digamos, que manifieste esta verdad. El no creyente va a entrar y ver nomás pan y vino. ¿Okay? Entonces es solo, en ese sentido no es un milagro demostrable. ¿Okay? Entonces no vemos por fin. ¿Okay? Pero ¿qué es el motivo de creer en el Santísimo Sacramento? Regresamos a Juan capítulo 6, donde el Señor hizo su discurso: yo soy el pan de vida, mi carne es verdadera comida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. ¿Qué? Muchos no entendieron, porque no percibieron la realidad de que estaba hablando, ¿no? Pero ¿por qué creyeron? ¿Cuántas clases llevan conmigo? Juan capítulo 6, ¿qué había sucedido antes? El milagro de la multiplicación de los panes. Ese fue el contexto para decir, yo soy el pan. ¿Okay? No como la maná que comieron sus padres en el desierto. ¿Okay? Entonces, hizo un milagro. Por eso el apóstol dice, tú tienes palabras de vida eterna. Tú vienes de Dios. Sabemos que tienes la razón, aunque no entendemos tampoco. ¿Okay? Entonces, pero muchos se retiraron. Entonces, eso indica que el acto de fe no es simplemente una conclusión lógica. Necesita también un acto de la voluntad que consiente, ¿okay? Que manda, que la mente asienta, ¿okay? Y se adhiera. Y el influjo de la gracia también. ¿Okay? ¿Qué es la lección aquí? Que tenemos que querer creer para creer. Ya les conté la historia de una señorita que me dijo, muy sinceramente, que yo no creo porque no quiero creer. ¿Pero por qué? ¿Quién no quisiera creer en la revelación de Jesucristo? Pues porque tenía otro tesoro, ¿no? En su corazón, ¿verdad? Que era simplemente la carne, ¿no? Entonces, el martes estudiamos en la clase, lo pusimos así. Si fueras al chamuco, plática, ¿no? Entonces, si fueras al chamuco, o de sus secuaces, de los anticatólicos que quieren destruir nuestra fe, ¿qué van a atacar para deshacer la fe? La persecución, dicen los masones, nomás aumenta, por fin, el número de católicos y fortalece su fe, ya que la sangre de los mártires es la semilla de la fe. Eso es una cita de los masones que cita el cardenal José María Caro en su libro El misterio de la masonería. Más bien, ¿qué es su táctica ahora? Y más eficaz. Entonces, si la fe es en la parte intelectual, depende de motivos, de credibilidad, a saber, milagros, profecías, la veracidad de lo que nos anuncian el Evangelio, ¿okay? Y, en segundo lugar, ese deseo de la voluntad de consentir a las verdades reveladas bajo la influencia de la gracia. Si fueras al chamuco, ¿no? Atacarías esos dos aspectos. ¿Okay? ¿Y qué son sus ataques actuales? Decir que primeramente son mitos, que Jesús no dijo realmente lo que dijo, que los que nos enseñaron la fe tenían otros motivos malvados. Nomás querían el oro de México, ¿no? Entonces querían nomás robar nuestro país o someternos a su dominio, ¿verdad? Entonces van a siempre atacar y todo es mito, todo es mentira, no son de buenas intenciones, ¿ok? Y pueden leer, pues en en la verdadera historia de México, ¿no? Hechos de los Apóstoles de América, da una biografía pequeña de cada santo. Es el San Junípero Serra, entonces canonizado hace 2 días, ¿ok?
Entonces narra toda su vida en como 4 páginas, 5 páginas, pero de todos los padres franciscanos. Los indios adoraban a los, pero es que veneraban mucho, ¿no? A los franciscanos, a quienes querían como sus padres, a todos los misioneros. Sí hubo abusos de conquistadores o de gobernantes, pero nadie era más querido que Cortés, ¿no? Por la gente indígena y todos los frailes, ¿no? Por ejemplo, ¿y de dónde viene la costumbre? Después de que llegaron Cortés liberando, ¿verdad?, a la gente indígena de su esclavitud al imperio azteca, las cuales tribus lucharon con los españoles para su independencia, ¿no? Entonces, y vencieron al imperio azteca, luego se sometieron con mucho gusto. Pero vieron a Cortés como pues, el enviado de Dios, el cumplimiento de la profecía de Quetzalcóatl, que iba a regresar. Por eso estaban todos atónitos y casi paralizados, porque ese día era como determinación divina, de que iba a regresar y establecer su región. Lean más esta historia. Y entonces vieron a Cortés como lo máximo. Y muchos en esa cultura entonces, bueno, si ustedes nos vencieran, nosotros nos sometemos con gusto, porque es el orden natural. Ustedes son superiores a nosotros. Qué gusto servir a nuestros superiores, ¿no? Hubo varias tribus que hicieron eso. Entonces, jamás nadie nos ha vencido. Ustedes sí. Entonces, qué honor servir al más superior y al más fuerte, ¿no? Pero después de ver a Cortés, luego llegan por fin los franciscanos, medio amarillos por el viaje, flaquísimos, porque pidió nomás del rey los más santos y más entregados. No quería obispos ni monseñores con su cortaje de gente. Entonces, no, esa gente es muy pobre, entonces yo quiero, y sus sacerdotes eran muy ascéticos y célebres por un tiempo también. Entonces, hubo una distorsión diabólica, pero unas virtudes y talentos muy impresionantes, ¿no? Entre los aztecas incluso. Entonces, y llega esos frailes que parecen los más pobres y flacos y débiles, y Cortés se hinca para besar su hábito. Nos dicen, el conquistador más fuerte, ¿está besando a estos? ¿Quiénes son estos? Parecen como nadies, pero obviamente son los más venerables. Y vivieron en la máxima pobreza de penitencia. Hubo un padre agustino de apellido Roa que hacía penitencias extraordinarias, ¿no? Más admirables que imitables, pero demostraba toda la pasión de Cristo con instrumentos de penitencia. Casi se desnudaba, flagelándose, para enseñarles el amor de Cristo. Y cada vez que se lastimó tanto, Dios le sanó. Para unos días después para que repitiera lo mismo. Entonces, pero a nadie más querían más la gente indígena que a los padres, ¿no? Y a los frailes, que siempre defendían su causa. ¿Bien? Ok, entonces van a atacar los motivos, ¿ok?, de credibilidad, y también van a corromper a la voluntad y sus deseos por tentaciones carnales. Eso será por fin la peor persecución, ¿ok? Y es bien sabido que la luz, dijo la Virgen del Buen Suceso, repitiendo lo que dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? En la misma teología católica, doctrina católica, que la lujuria apaga la luz de la fe en el corazón, ¿no? Porque quita el interés en las cosas celestiales por llenar el corazón simplemente con deseos carnales, ¿ok? Entonces, con muchas tentaciones podemos pervertir a la voluntad y sus deseos para que no sea recta, para que no desee lo celestial, y quitar la influencia de la gracia. ¿Okay? Y queda pues a la omnipotencia de Dios, siempre va a darnos más santos y convertir gente, pero generalmente hay menos gracia, como se quejó la Virgen, ¿no? En la medalla milagrosa, a Santa Catalina Labouré, diciendo rayos de gracia que salen de sus manos como medianera de gracia, pero cuán pocas almas las reciben, ¿no? Entonces, si viven en pecado, si viven en distracciones constantes de la mundanalidad, entonces no van a interesarse en la fe, no van a recibir las gracias, ¿ok? Esos son los dos
Digo, para que sepan como en su iglesia doméstica, que es la familia, ¿no? Que hay que vigilar sobre esos puntos. Si van a la escuela, ¿qué les están enseñando? ¿No? Están estudiando la verdadera historia, por ejemplo, de nuestro país, de la cristiandad, de los apóstoles. Están estudiando mentiras. O nomás para, una persona me dijo, pues pusieran en mi clase eso de padre a amar, o ¿cómo era? Es simplemente una historia de un padre pedrastre, ¿no? Y con la imagen de la Virgen de Guadalupe también para asociar los dos, todo es mentira ay, estás tan blasfemoso. ¿Por qué lo ponen en la escuela? ¿Para un fin educativo? No, simplemente para manchar la reputación de la iglesia y de los padres en las mentes de los hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen. Igual luego la educación sexual, ¿no? Todo está permitido, ¿ok? Masturbación, fornicación, adulterio, sadomasoquismo. Ahí viene en el documento oficial de educación sexual para todas las escuelas públicas de México a partir de la secundaria, ¿no? Y siguen con eso. Van a introducirlo en la primaria también, seguramente, ¿no? Para que ya empiecen a experimentar y para que pierdan todo el interés en la fe, ¿ok? Bien. Entonces, hay que, eso es su táctica, ¿ok? Entonces, acuérdense de poner sus celulares a silencio. Bien. Ok, entonces, eso es la lección que quería sacar de eso del acto de la fe. Y, además, acuérdense, podemos crecer en la fe. Si es un hábito, ¿cómo crecemos? Su analogía, que todos ustedes saben, es levantar pesas, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, más que levantes, entonces el músculo se fortalece más y más, ¿ok? Hay que hacer más que la vez anterior, ¿ok? Si quieres seguir creciendo, ¿ok? Entonces, igual, por analogía, en la vida espiritual, entonces, si repetimos actos de fe, vamos a crecer en la fe. ¿Cuándo es un momento sumamente oportuno para hacer un acto de fe? Pueden hacerlo, por ejemplo, cada mañana, o pueden, pero ¿en qué otro momento? Es de costumbre y con una indulgencia que uno puede ganar en el momento de la misa. ¿Qué decimos en las palabras de consagración? Mysterium fidei, ¿okay? El misterio de la fe. ¿Qué es el misterio de la fe? Entonces, es el Santísimo Sacramento. Esa es una confusión que surgió. Cuando quitaron esas palabras de la fórmula de la consagración de la sangre y las pusieron después, que dicen, este es el misterio de la fe, y responde la gente, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá otra vez, Entonces hay varias respuestas. ¿Pero a qué se refiere? A su misterio, a su segunda venida. Entonces surge la confusión porque en la forma tradicional el misterio de la fe es su preciosísima sangre, ¿no? Es la transubstanciación, ¿ok? Entonces, de modo que el Papa Pablo VI, pocos años después de esa reforma de la liturgia, tuvo que aclarar qué es el misterio de la fe. Escribió una encíclica, Mysterium Fidei, el misterio de la fe, diciendo que no. Es la transubstanciación, no es la transignificación, de que ya tiene otro significado para el pueblo, celebrando a sí mismo, ¿no? Entonces es una encíclica importante contra los errores modernos en contra de la Santísima Eucaristía, ¿ok? ¿Y qué decimos en este momento cuando se levanta la Sagrada Hostia? Aunque no debe de ser de voz alta, aunque unos lo dicen. Pero ¿qué dice la gente? Señor mío y Dios mío. Si lo dices de corazón, ganas una indulgencia. ¿Okay? Entonces, Señor mío y Dios mío. Es una repetición de las palabras de ¿quién? ¿Quién dijo eso? Santo Tomás, cuando metió su mano, ¿verdad? En el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Diciendo, Señor mío y Dios mío. Una cita muy importante contra los arrianos de hoy en día, los testigos. ¿Okay? Creo que los de Luz del Mundo tampoco creen en la Santísima Trinidad, ¿no? ¿Correcto? No creen en la Santísima Trinidad.
Jesús es cierta criatura, ¿ok? Todas las sectas normalmente quitan los misterios, porque humillan a la razón humana, cómo explicarlos, quién sabe, entonces mejor un solo Dios, una sola persona, ya, más fácil, ¿ok? Entonces, pero ¿qué dijo? Entonces, y cambian las palabras de la Biblia, diciendo en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios. Insertan en su texto, aunque no sigue pues la gramática griega del primer capítulo, ¿ok? Porque luego dice que un hombre fue enviado por Dios. Si siguieran la misma regla que inventan, será por un Dios, no por el Dios, ¿ok? Entonces no, pero no lo traducen así, nomás según su capricho, ¿ok? Pero en cuanto a los testigos, muy fácilmente recordarles que dijo Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. ¿Y a quién? A Jesús, ¿no? A meter su mano en su costado, ¿ok? Bien, en ese momento donde no puedes ver a Jesús, pero haces tu profesión de fe, de que está presente, en ese momento creces en la fe, haces una repetición espiritual, ¿no? ¿Ya? Una sentiría espiritual y ya sales más fuerte después de misa, ¿ok? Bien. Ok, repite actos de fe con frecuencia. San Alfonso, todos saben que es el acto de fe. Vienen en sus devocionarios de formas distintas, pero la esencia es repetir, Señor mío, yo creo todo lo que me has revelado y que la Iglesia Santa que tú fundaste me propone como revelado por Dios, por ti, porque tú eres la verdad suprema, infinita, no puede engañarte ni engañarnos. ¿Okay? Entonces eso es el acto de fe. ¿Okay? Yo creo todo lo que Dios ha revelado a través de su iglesia, ¿no? Y no a través de lo que yo siento, ¿verdad? De mi subconsciencia, ¿verdad? O lo que como yo interprete la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces lo que el magisterio, por vos fundado, entonces me ha revelado, me enseña como revelado, creo firmemente, ¿ok? Entonces, si repites ese acto de fe, San Alfonso dice que es de obligación saber ese acto de fe, ¿ok? Y de hacerlo, creo que dicen, si uno no hace un acto de fe a lo menos una vez al año, pues como es un pecado grave, a veces con más frecuencia, pero a lo menos una vez al año. Entonces, repítanlo en sus oraciones de la mañana. Ahí pueden rezar el acto de fe, ¿no? Y se queda grabada de memoria. Bien. ¿Ok? Entonces, y a sentir firmemente, ¿ok? Eso es a las verdades. Aquí es importante, ¿ok? Se adhiere firmemente. Aunque no puedo entender, que tenga la humildad de decir, pero sin embargo Dios lo reveló. Lo más, es como dice San Agustín, si encuentro una dificultad en las Sagradas Escrituras, que no, según mi parecer, no se puede reconciliar con otro pasaje, supongo que tal vez hay un error en el manuscrito que nos ha llegado, ¿okay? Y no es el texto original, o tal vez simplemente no entienda yo, entonces por ser medio tonto. Él dijo que para explicar bien el Evangelio, una parábola, hay que meditarlo como, ¿qué dijo? Como 30 veces, y ayunar, y rezar, ¿no? San Agustín. Yeah, brillante, ¿no? Segundo nomás es Santo Tomás, probablemente, ¿no? En inteligencia, ¿no? Bien, pero más poético, más literario. Ok, entonces de adherirse firmemente. Como los mártires, ¿no? Que murieron, San Pedro, mártir de los dominicos, muriendo, así, con una hacha, ¿se dice? Hacha. Entonces, a su cabeza, y con sus últimos suspiros y gotas de su sangre, escribió creo, ¿no? En el piso. Pero es con su sangre, ¿no? Derramada, en defensa de la fe. Pero fue al cielo, entonces no llores, ¿ok? Tiene un final feliz, que ya ganó el premio, ¿ok? Bien, entonces
y, ¿qué más? A las verdades. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, otra lección que podemos meditar en otra clase, es que han escuchado de las noches oscuras de los santos. ¿Ok? Entonces, como hay pruebas de su fe para que sea pura, ¿qué es el motivo para creer? Hay motivos como de preámbulo, que son milagros y profecías, que captan la razón. Pero el motivo esencial, tal cual, es porque Dios lo ha revelado. Entonces, para probar nuestra fe, Dios nos va a ennebular, ¿se dice? ¿No? Ennublecer. Algo así. Entonces va a oscurecer, ¿ok? Al uso de nuestra razón, de lo que no vemos ningún consuelo en los argumentos razonables. Tenemos que creer simplemente porque Dios lo ha dicho. Y en contra de tentaciones, en contra de la fe que Dios permite. ¿Okay? Entonces, por eso, Santa Teresita decía que no puedo ver un cielo por encima de este cielo, así, de este mundo. Entonces, sentía la experiencia de un ateo con todas sus tentaciones en contra de la fe. Pero repitió su acto de fe. Señor, creo, ayuda mi incredulidad, ¿no? Pero su fe salió más pura, que el motivo era más puro. No porque yo entiendo, ¿verdad? Me acuerdo de un padre que escribió la diferencia de culturas en su seminario. Tiene ahí muchos franceses, alemanes y americanos, ¿no? Se nota la diferencia cultural. Que el francés es más intelectual, a veces decimos más soberbio. son buenos, sí. Pero cada cultura tiene sus puntos débiles tal vez, ¿no? Entonces, una historia de luchar por la fe y discutir mucho. Pero decía, cuando pido algo de los franceses, responden, ¿no? En obediencia como su rector, dicen, d'accord, ¿no? Que quiere decir de acuerdo. Dice, implica que yo lo hago porque estoy de acuerdo con lo que me mandas. Y pide al alemán que dice, jawohl, ¿no? Como soldado de voluntad, lo hago. Entonces, ¿no? Más, es una cultura más voluntarista, ¿ok? Entonces, jawohl. Y pregunta al americano y dice, sounds good. Suena bien. Indica su cultura pragmática, que no es ni muy intelectual. De hecho, la única filosofía que inventamos era pragmatismo. A ver, si funciona o no. Mi hermano una vez le daba argumentos, muchos argumentos, ¿no? Y, no, basta ya. No, ¿me sirve o no? Entonces, ¿funciona o no? No más, quiero la conclusión práctica, ¿sí o no? ¿Okay? Si funciona o no. Y luego la herejía del americanismo, pueden leer en León XIII, Testem Benevolentiae. Entonces, el americanismo es igual, una perversión de la fe, poniendo más valor en las obras exteriores activas que en las obras contemplativas. Entonces, ¿qué logramos sentándonos aquí meditando? Que hagamos algo, ¿verdad? Eso es de más valor, ¿no? Entonces, es una herejía que contradice lo que dice el Señor, ¿no? Y lo único necesario es estar a sus pies, que María ha escogido la mejor parte, ¿ok? Bien, ok, entonces, pero aquí es más como con el espíritu alemán, como puso Hitler es toda una película de propaganda para el partido nazi, ¿no? Entonces, pero ¿qué sería lo más atractivo para la gente alemana? ¿Ok? Y pone de título, El triunfo de la voluntad. Y ningún título suena más atractivo sino de conquistar. Y lo vi una vez para estudiar cómo es la propaganda, porque es una película de propaganda, hay que ver cómo lo hacen. Entonces empieza bajo del cielo, como si fuera un Mesías, ¿no? Empieza en su avioncito de helio, ¿no? Entonces baja del cielo, sobre Deutschland, todo en orden, todos ahí saludándole, ¿no? Y escuché sus discursos, y es nomás como en Deutschland. En el Deutschland nuevo no va a haber gente débil. Solo los fuertes van a sobrevivir y vamos a vencer a todo, ¿no?
y como anima a los alemanes, así, voluntad fuerte, ¿no? Y luego me quedé pensando, ¿va a mencionar a Dios? Nomás a Dios de Deutschland, Dios de la raza, der Volk, ¿no? Entonces es interesante ver sus trampas y ¿verdad? Para engañar a la gente, porque la Iglesia condenó pues al partido nazi, obviamente, ¿no? En Mitbrennender Sorge, entonces la carta de condenando a este partido socialista fascista, ¿no? Ok, bien. Entonces, ante Dios tiene que ser con la voluntad, ¿ok? Porque Dios lo ha revelado. Y adhiriendo firmemente a las verdades reveladas. Porque si dudamos de una verdad revelada, estamos, por ende, implícitamente, dudando de Él que nos lo reveló. ¿Ok? Si digo, no estoy de acuerdo con tal dogma de la fe, entonces, ¿qué es el principio de mi fe? Mi opinión. Porque yo estoy de acuerdo. ¿Ok? Más bien tiene que ser porque Dios lo ha revelado, aunque no me gusta, aunque no lo entienda. Sin embargo, yo creo. ¿Okay? Entonces, si alguien cree en 99% de los dogmas católicos y niega nomás uno solo, ¿es católico? No. Porque su motivo de fe es su propia opinión. Si fuera lo que tiene que ser, o ha de ser, porque Dios lo ha revelado, ya acepto todo. Y eso fue la experiencia mía en mi conversión. Como en otros conversos de protestantismo, estaba investigando, ¿no? ¿Qué dicen los católicos? ¿Por qué dicen esas cosas de María Santísima que yo no veo tan claramente en la Biblia? Porque esa es la presuposición, digamos, protestante de que toda la fe cristiana viene en la Biblia. ¿Okay? Pero esa idea inventó Martín Lutero. Ningún cristiano del primer siglo creía eso, ¿verdad? Es absurdo realmente. Porque ya estaba la fe católica y cristiana en todas partes, ¿no? Con los apóstoles, que no daban copias del Nuevo Testamento a la gente, porque no estaba escrito todavía, ni escribieron todos los apóstoles, ¿ok? Partes de la Biblia. Y en ningún libro de la Biblia dice, aquí les voy a exponer toda la fe cristiana, ¿no? San Pablo siempre se refiere a ciertos puntos que no entiende la comunidad, problemas morales, problemas de herejías. Pero nunca dice, aquí está el catecismo tal cual de toda la fe cristiana, ¿no? Okay. Entonces, ya hay que entender bien el contexto, porque lo que dice de la fe y las obras es un comentario sobre qué hacer con los gentiles. Tienen que ser circuncidados y observar la ley diética de Moisés, de kosher, ¿no? Entonces, las obras de la ley son esas obras. Que Lutero dice, son los mandamientos y la prohibición de fornicar y cometer adulterio y matar ¿no? Entonces dice él, entonces, si somos salvos por la fe, no por las obras, no importan los 10 mandamientos. Pero cada parábola del Señor es sobre las obras. Y si la fe si uno tiene fe, pero no tiene obras, no le vale su fe. No es el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Okay? Bien, entonces, hasta los que dijeron, Señor, hemos hecho milagros en tu nombre, hemos profetizado, tan llenos de fe, para mover las montañas, pero no os conozco, porque sin la caridad no vale nada. ¿Okay? La fe, ¿bien? Bien, ok, entonces, por fin hay que creer en todas las verdades de la fe, ¿ok? Bien, y si negamos pues un dogma, luego vamos a ver en la siguiente plática que no toda la doctrina católica es necesariamente dogma católico. ¿Okay? Hay enseñanzas que repetimos, que son seguras, pero todavía no definidas. ¿Okay? Por ejemplo, María Santísima es medianera de todas las gracias que recibimos, es corredentora en cuanto a la obra de la salvación. Esos son títulos que han aprobado los papas, ¿verdad? Que han utilizado los mismos papas, que han explicado según lo que dicen los santos, de modo que es una doctrina católica que podemos repetir. Pero ha sido definido que es medianera de todas las gracias, como la Asunción o la Inmaculada Concepción. Todavía no.
¿Okay? Hasta 1950, la Asunción de María no era definida como dogma todavía. Entonces, estaban investigando cómo explicarlo, cómo entenderlo, si era siempre la constante tradición de la Iglesia. Concluyeron que sí, de modo que es además un dogma. ¿Okay? Vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia también entre revelaciones privadas. ¿Okay? Entonces tenemos que, dicen, no me gusta cuando la gente dice, no, es que yo soy medjugorriano, o como dicen, no, medjugorriero, ¿okay? A ver, espérate, eres católico, nada más, ¿no? Nada más. ¿Okay? Entonces, quiere decir, yo creo en las revelaciones que dio la Virgen de Medjugorje. ¿Okay? Pero ¿en qué sentido crees? Porque primero ni son aprobadas, y además, aunque fuera aprobada, como la revelación de Fátima, de Lourdes, sin embargo, eso no forma parte del depósito de la fe. ¿Okay? Si uno dice, yo no creo lo que dijo la Virgen en Lourdes, o no creo en la aparición de la Virgen de Lourdes, ¿es hereje? No. ¿Okay? Tal vez comete un pecado, porque ya es hasta una fiesta litúrgica, ¿no? Entonces, y es se ve muy soberbio. Entonces, rechazar si dice yo no creo en el contenido, bueno, el contenido de una verdadera revelación privada es repetir la fe pública. Luego voy a preguntarle qué es lo que no crees. De que debemos orar y hacer penitencia. Pues ya niegas al Evangelio también, ¿ok? Entonces, pero una revelación privada solo repite lo que está en la revelación pública. ¿Okay? Vamos a ver esa diferencia. Y que no debemos interesarnos en revelaciones privadas. ¿Okay? Según dicen los santos, si queremos avanzar en la fe, que no seamos como los que más van corriendo de templo a templo porque sucedió un milagro y un milagro. Entonces me acuerdo que uno me dijo, padre, ¿ha escuchado? Me explicaba este milagro eucarístico, todavía no ha probado. Y dijo, ¿está bien? Pero ¿no te emocionas? Yo sé que Dios está. Ya creo. No necesito un milagro para creer. Ya creo en lo que dice, porque lo dijo Jesús. Este es mi cuerpo. Esto me basta. No necesito ver. Él me lo dijo. ¿Y qué dijo a Tomás? Por fin. Más bienaventurados son los que no ven y creen. ¿Okay? Entonces, no debemos interesarnos. Nos vamos a debilitar en la fe si buscamos siempre nomás el argumento razonable y no con ese motivo más puro. ¿Okay? Para el no creyente, que sepamos los milagros, que Dios los hace, que bien, que los sepamos y reconozcamos para enseñar a los demás, pero los milagros son para los no creyentes, no para los creyentes. ¿Okay? Y yo le dije, me da pena, de hecho, ¿no? Si Dios hizo un milagro para Guadalajara, para probar que está en el Santísimo Sacramento, qué vergüenza nuestra. Tenemos más santos que en todas las Américas, de menos de 100 años hace, y 5 siglos de fe de la Iglesia. Entonces, y Dios, estoy aquí, de veras, creen en mí, por favor. Como después de 5 siglos y tanta fe, ¿dónde estamos? Será pues una vergüenza, ¿no? Y también luego vamos a ver que tenemos que creer explícitamente. Hay varias opiniones, pero para darles un poco al tráiler, ¿no? De lo que viene. El próximo sábado. Aquí, las pláticas interminables con el Padre Romo. Entonces vamos a ver algo ¿qué decía? De que tenemos que creer explícitamente. Cuando ya tenemos uso de razón, ¿ok? No basta simplemente, yo creo en Dios y la Virgen. ¿Qué crees de Dios y la Virgen? No sé, pero creo, ¿ok? Pues si eres incapacitado mentalmente, está bien. Si tienes algo del uso de razón, tienes que creer en algo del contenido, ¿ok? ¿Quién es Dios? ¿No? Me acuerdo un niño se presentó para la primera comunión, a ver si sabes su fe. ¿Cuántos dioses hay? ¿Okay? ¿Cuántos dioses hay? Sí, es un solo Dios, pero ¿cuántas personas? ¿Personas? ¿Te acuerdas del Padre? 4. No, 5 con el beso. No. ¿Okay? No podía hacer su primera comunión si no sabe a lo menos que Dios es uno y trino.
que Jesús es Dios encarnado, una sola persona divina, con dos naturalezas, humana y divina, ¿no? Ok, entonces vamos a ver lo que es este precepto de saber para salvarnos también, ¿ok? Entonces es que muchas veces hablamos de, pero son ignorantes, no saben. Y siempre la pregunta ¿es una ignorancia vencible o invencible? Han hecho todo lo posible para estudiar e informarse según sus capacidades, que son muy distintas, claro, hay gente muy sencilla también, pero Dios provee mucha sabiduría para los sencillos de corazón que tienen mucha caridad. Pero hay que hacer todo lo posible para seguir estudiando su fe, ¿no? Sé que estoy predicando al coro que viene cada sábado con gusto para escuchar las pláticas, pero vamos a ver lo que es la expectativa, ¿no? Para sus familias, ¿verdad? Ok, ¿preguntas de algo? Ok, hay más virtudes que la fe, ok. Entonces de las teologales hay la esperanza y la caridad, y de las morales, la justicia, prudencia, templanza, justicia, fortaleza, templanza, y luego todas las virtudes anexas, ¿no? De paciencia, de castidad, ¿ok? Entonces, la virtud es siempre íntegra. Si falta una parte, como cardinal quiere decir de bisagra, si falta una parte de la silla, eventualmente va a caer, ¿no? Entonces, la virtud es íntegra. Entonces, hay muchos motivos por los cuales la gente no practica la fe, pero generalmente les voy a decir a ustedes, uno crece en la virtud por simplemente repetir los actos, el ejercicio, la analogía, ¿no? Entonces, pero si estás de mala salud, si tienes mucha flojera, ¿cómo vas a comenzar? ¿Cómo vas a lograr mejor salud y más fuerza? Haciéndolo. No más. No puedes quedarte pensando y escribiendo una rutina, pero no vas a lograr nada hasta que lo hagas, ¿no? Entonces empieza. Y mañana será más fácil, porque tendrás nuevos músculos, ¿no? Nuevos hábitos espirituales. Será más fácil, será un gusto. Serás como esta gente loca que va corriendo maratones en los domingos nomás, ¿no? ¿Qué? Entonces, porque les da gusto, de hecho, ¿no? Sentirse tan saludable, tanta fuerza. Igual en la vida espiritual, ¿ok? Por eso cuando preguntaron a Santo Tomás, su hermana, le pregunta, ¿cómo ser santa? Dice, hazlo. Elígelo. Decide. No dijo, no, querer es hacer, ¿no? Hay muchos quereres, ¿no? Entre nuestra gente, yo quiero, me gustaría, quisiera. Dice Santa Teresa, para ser santo, uno necesita una muy grande y determinada determinación. ¿No? Una buena española, ¿no? Es una muy grande y determinada determinación. ¿No? Y así entonces nos dieron la fe y la obra más impresionante de la evangelización en el mundo, creo, ¿no? La evangelización de las Américas. Y porque lucharon por siglos y siglos contra el islamismo, siendo una minoría. Después de eso, la evangelización de las Américas era la continuación de la reconquista. Porque en ese momento tenían tanta fe, tan firme, tan fuerte, podemos vencer todo con Dios, ¿no? Con la ayuda de Dios podemos vencer todo el mundo mundano por Cristo Rey, ¿no? Eso era su fe tan formidable en ese momento, ¿no? ¿Ok? Pero crecemos por simplemente empezar a hacerlo, ¿ok? ¿No? Mañana nunca viene, ¿bien? ¿Ok? ¿Más preguntas? Pues no, entonces la fe es... Vamos a ver también la próxima plática, el próximo sábado, aquí, Nuestra Señora del Pilar, que uno necesita entonces si uno está en la gracia de Dios, tiene la fe. Si no tiene la fe, no está en la gracia de Dios. Y será muy difícil regresar a la gracia. Por eso vamos a ver que aunque uno esté en pecado mortal, si no ha cometido, con tal de que no haya cometido un pecado en contra de la fe permanece.
¿no? Es una fe muerta, pero que sin embargo es sobrenatural y ayuda ¿para qué? Para regresar. Estoy en pecado mortal, ¿qué hago? ¿Voy al infierno? Un sacramento de la confesión. Voy a solucionar mi estado, ¿no? Y recuperar la gracia de Dios. La fe le dice eso, ¿ok? Entonces, es por eso tan importante. Lo que siembran ahora en sus hijos, en sus mentes, depende de su salvación en el futuro. Si es todo flojo y ambiguo, no van a saber cómo regresar al camino, ¿ok? Entonces, si no tiene la fe, no le vale nada de lo que haga, ¿ok? Aunque, si hablamos de las gracias actuales para convertir a un pecador, a un pagano, no creyente, acatólico, a la fe católica, obviamente si está presente a una homilía o de una misa, eso puede ser la causa de recibir gracias actuales que le empujan hacia la fe, ¿no? Entonces, pero si es uno que ya conoce la fe, que la ha abandonado, no merece nada, ¿no? ¿Okay? Sin volver a creer en Dios como debe. ¿Bien? ¿Más preguntas? Ok, el yo pecador, el confiteor, es un acto de contrición que obviamente explica la fe. Cualquier otro acto de virtud, de esas oraciones, obviamente implican fe, ¿verdad? Y profesan en parte la fe. Pero el acto de fe tal cual, pueden buscar en sus devocionarios para memorizar una forma. Vamos a publicar un devocionario ya pronto. Pero dice, yo creo, Señor mío, tú, siendo la verdad infinita, suprema, todo lo que me has revelado y que me propone como revelado tu iglesia, que tú lo has revelado, tú quieres la verdad suprema, que no puedes engañarte ni engañarme, ¿no? ¿Okay? Ser engañado ni engañarnos. Es algo así. Hay varias fórmulas más largas o más breves, pero esa es la esencia. Dios lo reveló, te lo propone la iglesia y por eso lo creo firmemente, ¿no? Y todas las verdades que hayas revelado. Y digo, mi proceso de conversión iba meditando, convenciéndome de un dogma, de otro dogma, y luego vi eso de la iglesia, a la cual dijo Jesús, el que vosotros oye a mí oye, ya está. Aunque no haya estudiado todas las demás verdades que enseña, ya sé que son verdaderas, ¿no? Y ciertas, que Dios no puede engañarme, ¿no? Y Dios lo ha revelado, ¿ok? Entonces eso es el proceso de conversión, pero la esencia es creer todo lo que Dios ha revelado. ¿Otra pregunta? Es obviamente un pecado grave no creer en un dogma de fe, y uno pierde la fe, y por ende toda la vida sobrenatural en su alma, ¿no? ¿Okay? Entonces, aunque, vamos a ver, la próxima plática, la diferencia entre una ignorancia vencible, ¿no? Si yo les preguntara sobre la doctrina de gracia, de predestinación, me van a decir herejías. Me dicen herejías de la naturaleza de Cristo, y si es persona divina, humana, no sé. ¿Ok? Entonces, pero si les digo, no, estás equivocado, la fe es esta. Ok, está bien, yo creo. Entonces no entendía. ¿Ok? Entonces una equivocación así no es herejía, sino materialmente. Para que sea formal, tiene que ser con pertenencia, de que uno no, aunque los dice la iglesia sí, no creo. ¿Okay? Entonces, porque siempre explicando la Santísima Trinidad, nuestro profesor dijo, permíteme 3 herejías, por favor. Porque es tan difícil explicar este misterio sin a veces equivocarse. Me voy a corregir después, pero en el transcurso de la explicación me voy a equivocar por ser tan difícil, ¿no? ¿Okay? ¿Bien? ¿Qué? ¿Cómo? Es dogma de fe creer en el infierno. Lo pueden ver este domingo a las 9 de la noche en El Sembrador, donde me dan un chance de explicar el Evangelio y un tema de las encíclicas de León XIII a las 9 de la noche en México, y es sobre eso, el infierno, ¿no? Entonces, sí, está a lo menos 3 veces, el Señor lo menciona 15 veces, 14 veces mencionando que hay fuego, y luego el Benedicto XII
el Segundo Concilio Ecuménico de León y el Papa Inocencio III. Entonces, esas son 3 referencias dogmáticas, concilios ecuménicos y del Papa, definiendo que sí hay, si alguien lo negare, entonces es anatema, ¿no? No sé, hay que ver cómo estamos platicando de eso, pero bueno, van a recibir lo mismo aquí ahí me dan nomás 5 minutos. Imagínense, yo hablando en 5 minutos. No creen. Así que ven al programa para. No, lo grabamos el viernes en la mañana. O en la tele, creo que tienen un sitio de una transmisión en vivo, me imagino, como tiene Marivisión, ¿no? Me imagino que lo tiene también El Sembrador de ESNE, en Megacable 193, ¿no? Entonces a veces en internet buscan El Sembrador, ESNE, siempre alegres. Gracias sale Mariana también, siempre alegre. Ok, bien. Terminemos rezando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, benedictio de omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et semper. Amén.